Buenas tardes, bienvenidos todos y gracias por venir. Vamos a reflexionar en este inicio de curso, en esta tarde, sobre un misterio muy oscuro, el misterio del mal. Y lo vamos a hacer preguntándonos en primer lugar qué es el mal y preguntándonos cuáles son las tentaciones que el mal provoca en el hombre. Y después veremos la respuesta que Dios ha dado al misterio del mal o al problema del mal, la luz que Él con su palabra, con su revelación nos ha dado para poder vivir mejor este aspecto de la realidad. Y lo haremos viendo cómo primero en el Antiguo Testamento nos va dando ya una serie de respuestas y después en el Nuevo Testamento. Las respuestas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son igualmente válidas unas y otras, ¿no? Se van añadiendo aspectos de la revelación que Dios nos revela sobre este misterio del mal, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el mal? San Agustín dio una definición que no ha sido superada por nadie porque verdaderamente es magistral. Él dijo, el mal es la privación del bien. Esta definición tiene el doble mérito de que no pasa por alto la crudeza de la experiencia del mal y que refiere siempre el mal a una presencia anterior del bien. La crudeza de la experiencia del mal se expresa en la palabra privación. Privación no indica una simple carencia, sino un positivo desorden. Significa que falta algo que debería estar. Me explico, que un hombre no tenga alas para volar, eso no es un mal. ¿Por qué? Porque el ser del hombre no incluye tener alas para volar. Pero que un hombre, por ejemplo, carezca de vista o carezca de oído, sí que es un mal. ¿Por qué? Porque el ser del hombre incluye esas perfecciones que son la vista y que son el oído. Por lo tanto, privación significa falta algo que debería de estar. Y eso es un mal, porque debería de estar. De manera que las cosas no son malas por lo que son, esto es muy interesante, sino que son malas por lo que no son y deberían ser. Y por otro lado, la definición de San Agustín pone de relieve la relación al bien. El mal es la privación del bien. El bien ahí significa el bien debido a la naturaleza del ser en cuestión. Como os he dicho, que un hombre no tenga alas, eso no es un mal, porque el bien de tener alas no le corresponde al hombre, no le corresponde a la naturaleza del hombre. A un pájaro sí le correspondería, pero a la del hombre no. Y esta referencia al bien es importante porque indica que el mal no se puede definir de forma positiva. El mal es siempre una ausencia, una carencia. Es como un cáncer que ha corroído algo y falta algo que debería de estar porque se lo han comido, ha sido destruido. En ese sentido, la definición pone de relieve que el mal es siempre un parásito del bien, una carcoma que corroe el bien. De modo que si no hubiera bien, no habría mal, porque el mal por sí mismo no tiene una entidad propia, sino que es la corrupción, la destrucción de un bien. De ahí que Santo Tomás de Aquino, sabéis que estos grandes pensadores, claro, son cabezas fuera de lo común, ¿no? Pues tiene un argumento muy curioso. Dice, si existe el mal, Dios existe. Y dice, ¿por qué dirá esto este hombre?
Y él lo explica. Dice, porque el mal no puede existir si no existe el bien. Si existe el mal es porque existe un bien al cual el mal ataca, al cual el mal corroe. Y como la causa del bien es Dios, pues si existe el mal, eso significa que Dios existe, porque ha creado el bien, ha creado unos seres que después han sido deteriorados por el mal. Es muy importante distinguir el mal físico del mal moral. El mal físico consiste en la privación de algo que pertenece a la perfección natural de un ser. Por ejemplo, lo que yo he dicho antes, ¿no? La ceguera o la sordera. Por eso es un mal para un hombre, porque a la perfección natural del ser hombre le compete el poder ver y el poder escuchar. Y otra cosa es el mal moral. El mal moral es el pecado. Consiste en la no adecuación de una acción libre puesta por el hombre o por un ser libre con la ley moral. Se trata, por lo tanto, de la maldad. Aquí el mal moral es la maldad. Es decir, una forma de comportamiento libre que traiciona las exigencias del bien. Entre los principios que los hombres tenemos de forma innata en nuestra alma está este: haz el bien y evita el mal. Haz el bien y evita el mal. Bien, pues el mal moral, el pecado, es cuando uno no hace el bien deliberadamente, traiciona el bien. Entonces, eso es el mal moral, eso es el pecado. ¿Cuál es el origen del mal, de todo mal? Pues el origen del mal es, podríamos decir, el olvido por parte... Hombre, olvido no es quizá la palabra más adecuada. El origen del mal es que la criatura racional y libre decide no mirar a Dios, decide no hacer caso de Dios. Y entonces dice, voy a actuar como a mí me parece. ¿Por qué tengo que estar pendiente de este? Este sería Dios. Y hacer lo que Él me dice. Voy a actuar a mi bola, a mi aire, como a mí me parece. ¿Por qué esto, que es el pecado, por qué esto es la causa de todo mal? Pues muy sencillo, porque los seres creados somos criaturas por estar creados. Y eso significa que nuestro ser es meramente relacional. Es decir, nuestro ser es pura relación a Dios que nos da el ser, que nos crea. Ahora bien, un ser que es puramente relacional, si deja de relacionarse con aquel que le da el ser, ¿qué está haciendo? La respuesta correcta es, se está suicidando. Porque claro, su ser lo recibe de la fuente que es Dios. Y si de momento dice, ¿para qué tengo que estar aquí pendiente de la fuente? Yo voy a mi bola. Pues entonces lo que está haciendo, lo sepa o no lo sepa, es que se está autodestruyendo. Está entrando en un dinamismo de muerte, de destrucción. Porque su ser, repito, depende todo de aquel que le da el ser, que es Dios. Por lo tanto, si el ser creado libre deja de estar pendiente de Dios, pues sencillamente se está destruyendo. De manera que ese dejar de estar pendiente de Dios es el mal moral, el pecado. Pero es la causa también del mal físico, de todo mal. Por esto que estoy diciendo, porque es apartarse de la fuente que me da el ser. He estado hablando todo el tiempo del ser creado libre. ¿Por qué? Porque el primer ser creado libre que hizo eso
no fueron Adán y Eva, fueron Satán y sus ángeles. Es decir, Satán y el grupo de ángeles que se apuntó a la actitud de Satán, que fue la de decir, este Dios ha vuelto loco, este Dios no, aquí no le hagamos caso, vamos a tomar las cosas nosotros en nuestras manos. Ese fue el primer pecado. Ahí empezaron todos los males. Después Satán, por envidia, como dice la Sagrada Escritura, el libro de la Sabiduría, maquinó para que el hombre cayera, para que el hombre hiciera lo mismo. Y Adán y Eva, lamentablemente, mordieron el anzuelo y pecaron. Con lo cual el mal entró aquí en nuestro mundo. Por eso decía que, y todo arranca, fijaros, de ese no querer mirar a Dios, de ese no querer existir pendiente de otro. Y claro, eso es el pecado y eso es el inicio de la autodestrucción del hombre. ¿Cuándo empezará a superarse el mal? Cuando haya una joven mujer que exista completamente vuelta hacia Dios, completamente pendiente de Dios. Esa es la Virgen María. Cuando haya una mujer que diga, hágase en mí según tu palabra, porque creo que tú eres el bien, porque creo que tú eres amor, porque creo que lo que tú quieras para mí es lo mejor para mí. Por eso hágase en mí según tu palabra. ¿Veis? Es la actitud contraria a la que tuvieron primero Satán y sus ángeles y después Adán y Eva. Bien, pues ya tenemos definido el mal. ¿Qué tentaciones provoca la presencia del mal en el hombre? Pues yo creo que fundamentalmente dos. Una, el deseo de la muerte, y otra, el discutir con Dios y el enfadarse con Él. Vayamos por partes. En primer lugar, el deseo de la muerte. Cuando consultamos la Sagrada Escritura, vemos, por ejemplo, que ha habido hombres que han sufrido mucho. El profeta Jeremías y el santo Job son quizá los dos, personajes en la historia de la salvación que más han sufrido. Y la presencia del mal en su vida a los dos les ha provocado la misma reacción, que es la de desear morirse, pero morirse como desaparición en la nada, ¿no? Como decir, ojalá no existiera. Ojalá no hubiera nacido, ojalá no sería, porque así no estaría sufriendo. Por ejemplo, el profeta Jeremías escribe, maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, y le llenó de alegría. ¿Por qué no me mataría en el vientre? Mi madre habría sido mi sepultura, con seno preñado eternamente. ¿Para qué habré salido del seno? ¿Para experimentar pena y aflicción y consumir mi vida en la vergüenza? Está sufriendo tanto Jeremías, se siente tan traicionado, tan mal comprendido, que dice, ojalá no hubiera nacido. ¿Veis la tentación de la muerte, entendida como reducción a la nada? Y lo mismo el santo Job, ¿no? El santo Job dice, perezca el día en que nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. El día aquel hágase tinieblas, no lo requiera Dios desde lo alto, ni brille sobre él la luz. ¿Por qué no morí al salir del seno o no expiré al salir del vientre? Tanto Jeremías como Job
confrontados con el propio sufrimiento, desean la muerte como reposo, como regreso al no ser y así ausencia de todo sufrimiento. Y con este deseo expresan la tentación a la que el mal nos somete, la de pensar que la vida no merece la pena, que entre ser o no ser es mejor no ser. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, porque esta tentación la tienen hoy en día muchas personas y la tienen, ¿sabéis por qué? Por motivos estéticos. Porque cuando se miran en el espejo y ven que ya no pueden correr, que ya no pueden estar bien erguidos, que ya no hay manera de quitar las arrugas, que ya no sé qué, que ya no sé cuánto, oye, hay gente que se quiere morir. Y algunos hasta piden que les maten, eutanasia. Por motivos estéticos. Porque creen que para ser así, mejor no ser. Y no descubren que ser es siempre mejor que no ser. Que cualesquiera que sean las condiciones en que se nos da el ser, es siempre una bendición. Ser es siempre una bendición. Y esto es muy importante subrayarlo hoy en día, ¿eh? Porque si no, podemos llegar a una situación, pues eso, una especie de pandemia espiritual, ¿eh? En la que la gente quiera morirse cuando no se vea guapa. Y eso es tremendo, ¿eh? Hay una película que se llama El último acto, en la que el protagonista, que es un célebre, digamos, en la película, un célebre actor de teatro que ha representado muchas veces a Hamlet, ¿no? Sabéis que en Hamlet está la célebre frase, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión, la típica frase con la calavera en la mano, preguntándose, ser o no ser, esa es la cuestión. Pues ahí en esa película el protagonista repite esa escena y está todo el teatro pendiente de él, y está, porque además lo hace con gran dramatismo, ¿no? Y añade por su cuenta, ser, siempre ser. O sea, da la respuesta, él. Y es interesante porque ahí, en esa película, el que lo hace, que es un gran, se supone que ha sido un gran actor, etc., es ya un anciano bastante disminuido. O sea, no es un chico guapo, es un anciano bastante disminuido. Y entonces él repite ahí ese monólogo de Hamlet y por su cuenta añade ser, siempre ser. Este es un punto importante, ¿sabéis? Recuerdo que esto es un hecho real que pasó en Italia, que en una catequesis parroquial, pues iba a esa catequesis un chico muy discapacitado, que no podía hablar, que se expresaba a través de un aparato, que tal, muy discapacitado, ¿no? Y entonces había un caso famoso en Italia que se hizo famoso de discusión sobre un enfermo terminal, si lo alimentamos, si no lo alimentamos, si lo desconectamos y tal cual. Y allí en la catequesis empezaron a discutir de eso. Y los jóvenes, como no es que sean malos, pero son jóvenes, ¿no? Entonces, pues, en fin, pues se inclinaban a decir que nada, que para estar así, ya que lo desconecten y que se ha acabado. Y de momento la catequista se dio cuenta de que este chico estaba llorando. Y entonces se acercó a él y le dijo, ¿por qué lloras? Y él escribió con su aparatito como podía, la vida
en las condiciones en que nos es dada, es siempre buena. Ay, eso lo dice un discapacitado severo, ¿eh? Pero eso es verdad. El ser es infinitamente mejor que el no ser. Y el ser es la primera bendición que Dios nos da. Es decir, la primera bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es que somos, que existimos. Es el primer regalo que Él nos ha hecho. El segundo ha sido la fe y el bautismo y, bueno, en fin, y tantas cosas, ¿no? Pero el primer regalo es ese. Y además, sabéis que Dios cuando da para siempre. Y que por lo tanto, cuando Dios da el ser, no lo retira nunca. Y si un señor se pega un tiro, se pegará un tiro, pero su ser no desaparece. Desaparecerá su cuerpo, pero su ser no. Bueno, primera tentación, pues, me he extendido mucho en ella, pero bueno, el deseo de la muerte, el deseo no de la muerte, sino de la desaparición, de no ser, ¿no? Segunda tentación, que el mal produce en nosotros, discutir con Dios y reprocharle que no hace bien las cosas, decirle que no ha hecho bien las cosas porque el mal está presente en mi vida, ¿no? Es decir, eso le pasa mucho a Job, Job era un poco... Job era de estos que están convencidos de que si soy una buena persona me va a ir todo bien. Pero claro, eso no es así. Si soy una buena persona, soy una buena persona. Y el Señor lo ve todo y lo sabe todo. Y el Señor, a su tiempo, me premiará al haber sido una buena persona. Pero a su tiempo, el que diga Dios, no el que digas tú. Entonces, pues claro, a Job tiene la sensación de que él, que efectivamente es una buena persona y que en ese momento le va todo mal, se le han muerto los hijos, se ha quedado sin hijos, sin ganados, sin tal, en fin, un desastre total, pues Job tiene la impresión de que a Dios le da lo mismo, que es del todo indiferente ante el comportamiento del hombre. Y entonces, pues... Job piensa, si da lo mismo ser bueno que ser malo, pues muchos deciden ser malos o hacer locuras, porque da igual. Entonces, ante esa manera de ver las cosas, Job lo que pretende es discutir con Dios de igual a igual. Incluso llega a proponerle a Dios un árbitro que juzgue entre ellos dos. A ver quién tiene razón, como diciendo, a ver quién tiene razón. ¿Dejaré de tener razón yo? O sea que Job en esto, aunque es un gran santo, pero en fin, era un poco ingenuo, ¿no? Y una pretensión que Dios le dirá, pero ¿cómo te atreves, no? Claro, esa es la tentación que tenemos, o que tiene mucha gente cuando dice, si Dios no me quita el mal, ¿para qué me sirve Dios? Amigo. O sea, tú quieres creer en Dios, pero para tener un seguro de vida, ¿no? Para no ponerte enfermo, para que no te falte trabajo, para que tus hijos crezcan bien, para... Oye, eso no es así. Si eso fuera así, las iglesias estarían de bote en bote. Pero claro, ahí no habría fe, ahí habría una inversión segura. Tú vas a la iglesia, tú te confiesas, y ya sabes que no te pondrás enfermo, tus hijos crecerán bien, no te faltará trabajo, Eso no es fe. Eso no es relación con Dios. Bien, pues ante el problema o el misterio del mal y las tentaciones que provoca en nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios a lo largo de la historia de la salvación? Pues mirad, en el Antiguo Testamento quizá
La primera afirmación que hay es la de la trascendencia divina. Es lo que le recuerda Dios a Job. Dios a Job le dice que su pretensión de discutir con él es imposible de realizar, porque Dios es demasiado grande y el hombre es demasiado pequeño. Efectivamente, vamos a ver, el hombre es un ser que no se puede ver la espalda. ¿Habéis pensado qué cosa tan sencilla? Uno no puede verse él solo la espalda. Hombre, un ser que no puede verse la espalda pretende discutir con el creador del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres, de las galaxias y las constelaciones, de los agujeros negros, de todo. Pero hombre, vamos a ver, ¿dónde vas tú, pequeño saltamontes, como se decía en una serie hace años? ¿Dónde vas tú, pequeña criatura? ¿Cómo te atreves a pretender? Y esto es lo que Dios le dice a Job, y Job lo va entendiendo, porque escribe que él, Dios, no es un hombre como yo para que le responda, para comparecer juntos en juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre los dos. Job está confrontado a la realidad misma de Dios y descubre que Dios en su justicia trasciende todas las categorías creadas. Dios le aparece como infinitamente grande e infinitamente bueno, como aquel que establece en el universo un orden y una armonía admirables. Pero hay que abandonarse a Él, que es el único justo, a Él que es 3 veces santo, en una actitud de fe absolutamente incondicional. Hay que entrar en su misterio. Esto es importante, hermanos. El misterio se nos da no para que lo entendamos, no para que lo destripemos, no, sino para que entremos en Él. El misterio es una realidad superior a nosotros y Dios nos la da para que entremos en Él. Y entremos en Él confiando en Dios. Y ese riesgo de entrar en el misterio confiando en Dios es lo que nos hace crecer. Este descubrimiento que Dios le hace a Job se va a convertir en el corazón de la vida de Job. Y va a ser lo que va a hacer de Job un gran hombre, ¿no? Que al final, un gran santo, que al final dice, he hablado demasiado, voy a callarme, porque he dicho demasiadas tonterías. No quería decirlas, pero las he dicho, porque me he olvidado de quién soy yo y quién es Dios. Por lo tanto, primera gran afirmación que no debemos olvidar nunca y que forma parte de nuestra fe, la trascendencia impensable de Dios. Segunda gran revelación que nos hace la palabra de Dios, hay que renunciar a la propia justificación. Quiero decir, a la propia pretensión de que yo soy bueno, de que yo soy justo, de que yo actúo bien. Ese convencimiento hay que renunciar a él. Y esta lección se la da Dios también a Job. Porque Job es un hombre que hace el bien, es un hombre bueno, que tiene piedad de los pobres y necesitados, y es un hombre que, digamos, que recita los salmos, digamos, al pie de la letra. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se pueden recitar los salmos cuando no se conoce a Cristo? Cuando no se conoce a Cristo y uno recita los salmos, lee, por ejemplo, nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan, dice el Salmo 36. Pues hombre, entonces tú dices, si yo soy justo, y la palabra de Dios dice que nunca he visto a un justo abandonado, ni a sus descendientes, a su linaje mendigando el pan, pues si yo soy justo me tiene que ir bien.
Llega la vida, te da unas cuantas bofetadas y dices, era mentira. Esto es lo que han dicho muchos judíos, por desgracia, después de Hitler. Y esto me lo dijo a mí un judío, que en gloria esté porque ya murió. Me dijo, mire, muchos, él me dijo, yo no, gracias a Dios, pero muchos han perdido la fe. Pero claro, lo piensas y dices, es que cuando uno reza los salmos sin conocer el misterio de Cristo, como lo hacen los judíos, pues claro, tú te tomas al pie de la letra los salmos, tu mujer como parra fecunda, tus hijos como renuevos de olivos alrededor de tu mesa y tal, y piensas, si cumplo la ley de Dios, todo me tiene que ir bien. Bien, pues llega Dios y ya a Job, que es anterior a Cristo, pero le dice, no. En primer lugar, no estés tan seguro de ser justo. No estés tan seguro de ser justo. Lo que tienes que hacer es fiarte de mí. Me viene a la mente una frase que el Señor le dijo a un monje de la Iglesia Ortodoxa rusa, un monje del Monte Athos, que lo estaba pasando muy mal, y el Señor en la oración le dijo, permanece en el infierno y no desesperes. ¿Qué palabra más profunda? Permanece en el infierno. Estás en un infierno, ya lo sé que estás en un infierno. Tú permanece ahí, pero no desesperes. O sea, confía en mí. Yo te sacaré de ahí, pero a su tiempo. Y el que marca los tiempos es Dios, no los marco yo. La tercera gran revelación que ya se nos hace a propósito de este misterio en el Antiguo Testamento es que hay que abandonarse a Dios y acoger la esperanza que Él nos da gratuitamente. O sea, cuando Job entiende esto, cuando Job comprende que tiene que entrar en ese misterio del sufrimiento en el que él está y no desesperar, permanecer ahí confiando en Dios, entonces un buen día Job descubre la esperanza. Y la descubre con unas palabras magníficas que la Iglesia emplea en la liturgia de difuntos, ¿no? Porque Job dice, creo que mi Redentor vive y que he de resucitar del polvo y que en esta carne mía veré a Dios mi Salvador. Lo veré yo mismo, no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Amigo. Pero Job ha descubierto esto cuando ha renunciado ya a discutir con Dios y a pretender que Él es justo, yo lo hago bien y por qué me va mal. Ha dejado todo eso de lado y ha consentido en entrar en ese misterio del dolor, del sufrimiento y en permanecer ahí confiando en Dios y sin discutir con Él. Y entonces el Señor lo ilumina interiormente y Job expresa esa esperanza, que además es la esperanza cristiana, antes de Cristo ya, pero es la esperanza cristiana, con unas palabras espléndidas, insuperables, ¿no? Al entrar en el misterio de Dios, Job descubre que solo de Dios puede venir la respuesta a sus preguntas y que esa respuesta tiene la forma de una esperanza, que Dios mismo le dará un Redentor, un Salvador, y que ese Redentor lo resucitará del polvo y le concederá lo que tanto anhela, ver a Dios con sus propios ojos. Pero todo esto es un don de Dios, es una gracia que llegará a Job por los caminos misteriosos que Dios establezca y que escapan a su razonar. Y esos caminos, de momento, son que Job lo está pasando fatal.
Ya sabemos que después el Señor le dio una época también de bienestar temporal, terreno, ¿no? Más bonita todavía que la anterior. Pero en cualquier caso, Job descubre la esperanza cuando lo está pasando mal y descubre esa esperanza como un don de Dios. Porque como escribirá San Pablo en la carta a los Efesios, por las obras no será salvado nadie. Estáis salvados, pero es por gracia, por pura gracia estáis salvados, para que nadie pueda presumir. Si pasamos ahora a la plenitud de la revelación, seguimos avanzando y llegamos a Jesucristo, ¿qué nos dice el Señor en relación al misterio del mal? Pues yo creo que tres cosas. La primera de ellas es que Jesucristo desvincula el mal de un pecado personal de quien lo padece. Esto es muy importante, ahora veremos por qué. Y contempla el mal en relación a la manifestación de la gloria de Dios. Primera parte de esta afirmación: Jesucristo desvincula el mal de un pecado personal de quien lo padece. ¿Os acordáis cuando le llevan al ciego de nacimiento y le dicen los discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque en la mente de muchos hombres está todavía hoy en día la idea de que algo malo habrás hecho si te ha pasado eso tan malo. Y el Señor dice: ni él pecó ni sus padres, sino que éste ha nacido ciego para que se manifieste la gloria de Dios. Por lo tanto, el Señor desvincula el problema del mal del pecado personal de quien lo padece y nos enseña que aquel al que le da mal en esta vida, aquel que está sufriendo, no significa que es que él haya pecado, haya cometido un pecado y que Dios le esté, machacando por ese pecado. Dice, no. Y remite el mal a la manifestación de la gloria de Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando Marta y María le envían recado a Jesús de que el que él ama, su hermano Lázaro, está enfermo, el Señor dice: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo remite el problema del mal al misterio de Dios y de la manifestación de su gloria. Esto es muy interesante porque gloria significa belleza. Cristo dice: el Señor nos llama a participar en la manifestación de su gloria, de su belleza, a entrar en esa belleza, y en el camino hacia eso, pues está el mal. Pero el mal forma parte de este gran bien que va a ser la renovación del mundo en la gloria de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Pues mirad, hay una imagen que a mí me ayuda y por eso os lo voy a decir. Es la imagen de un tapiz. Un tapiz, tú lo ves por delante y pues es un tapiz precioso. Ahora lo miras por detrás y es un lío de hilos que ahí no se entiende nada. Te da la sensación de un caos, de un desorden. Pues digamos, nosotros estamos ahora en la parte de atrás del tapiz y vemos líos por todos los lados, cosas que no se entienden, que no armonizan bien, que tal. Pero cuando se manifieste la gloria de Dios, cuando pasemos al otro lado del tapiz, para lo cual, por cierto, hemos de morir, entonces veremos
la belleza inconmensurable de la gloria de Dios y de toda la historia humana transfigurada en la gloria de Dios. Porque ya dijo el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por lo que voy a crear. Esto es impresionante porque este mundo es muy bello, es bellísimo. En este mundo podemos tener experiencias de belleza extraordinarias. Estoy pensando ahora en una mujer que no conozco, pero estoy leyendo un libro suyo. Es una eremita que vive en un monte a 2000 metros de altura, en un lugar escarpado donde a poco que se descuide puede resbalar y caer, y está allí entregada a Dios, intercediendo por la salvación de todos los hombres. Y una de las cosas que dice ella, que le ayuda a vivir allí, dice, es la gran belleza. Dice, es que cada día cuando salgo de la cueva, duerme en una cueva, y abro los ojos, la belleza que veo de la naturaleza que me rodea, digamos que es como una primera bendición que recibe para afrontar el día, que por cierto la jornada de un eremita es durísima, pero bueno, no quiero perderme ahora por ahí, ¿no? Bien, luego, claro, digo, es muy interesante estas palabras de Isaías cuando dice, y nadie se acordará del primer mundo, porque este mundo es para recordarlo, porque es muy bello. Pues bueno, el mundo que está preparando Dios es tan súper bello que cuando estemos en él y nos acordaremos de este. Segunda gran enseñanza que nos da Jesucristo a propósito del misterio del mal. Jesucristo, que ha dicho, no porque esa persona sufra quiere decir que esa persona ha pecado, el mismo que ha dicho eso, dice también, el mal más profundo que aflige al hombre es el pecado. Y el remedio para este mal más profundo es la conversión. Esto se ve de manera maravillosa. ¿Os acordáis de cuando le llevan al Señor ese paralítico que van 4 ahí con una camilla llevándolo, ¿no? Está todo lleno de gente, no pueden pasar, suben al terrado, levantan el techo y le ponen tal. Cuando le ponen al Señor delante al paralítico, el Señor dice unas palabras que la gente no sé lo que pensaría en ese momento, ¿no? Pues dice, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Yo creo que habría gente que diría, pero es que este Jesús no se entera, que no lo han traído para eso, lo han traído para que lo cure. Lo han traído para que lo cure. Pero el Señor lo primero que hace es enseñarle a ese hombre y a todos los que están allí escuchando cuál es el mal más profundo que aflige al hombre. El mal más profundo que aflige al hombre no es la parálisis corporal, no es el coronavirus. El mal más profundo que aflige al hombre es el pecado. Este es el punto, ¿no? Y entonces, claro, es decir, y por lo tanto, el remedio más profundo para que el hombre salga del mal o el mal deje en paz al hombre es la conversión. Y eso es algo que, en fin, que debemos tener muy claro, porque yo es que a veces tengo la sensación de que hay personas que le rezan a Dios para que,
nos cure de la pandemia, ¿no? Tal cual, yo también se lo pido, pero que le rezan como diciendo, líbranos de esto, porque es que no podemos pecar a gusto. Tenemos tanto miedo que no podemos pecar a gusto. Oye, con lo a gusto que pecábamos antes, con nuestras orgías, nuestras borracheras, nuestra explotación despiadada del prójimo. Y ahora con esta pandemia ya no podemos pecar a gusto. Vamos a ver. Lo primero es convertirse. Lo primero es convertirse. Es decir, que cada cual se examine a sí mismo, que cada cual vea a ver, le pida a Dios luces para poder ver aquello en lo que tiene que cambiar y que intente cambiar en eso. No lo conseguirá él solo, pero como Dios le dará su gracia, entonces lo recibirá como un don. Pero eso es lo primero. O sea, Señor, danos la salud. Por eso, en la oración de los fieles de los domingos aquí en la parroquia, siempre hay una petición en la que pedimos la salud del alma y del cuerpo. Primero la salud del alma, que es el arrepentimiento y la conversión. Y después la salud del cuerpo. Señor, ten piedad y aunque no nos lo merezcamos, líbranos del virus y líbranos de todo mal. Pero primero la salud del alma. Porque es que el otro, parece que se nos ha estropeado la vida, ¿no? Ya no pecamos a gusto. Vamos a ver, ¿esto qué es tú? Y por lo tanto Jesucristo ve el mal como una ocasión de encuentro con Dios, como una oportunidad para que Dios manifieste su gloria y avance en la renovación del mundo en la luz de Dios. Jesucristo ve el mal así, mira, es una ocasión para que uno recapacite, reflexione, descubra, se arrepienta, se convierta, se acerque más a Dios. Ese es el punto. Y eso es lo que me gustaría ver ahora, en mí y en los demás. Y con lo que me encuentro es con gente que dice, no, es que veo la misa por televisión, y me lo dicen en la calle. Pero muchacha, si sales a la calle, ¿no puedes venir a misa el domingo? ¿Pero esto qué es? La misa por televisión no vale. No vale para cumplir el precepto, si lo queremos decir en ese lenguaje. Es un consuelo para cuando una persona no puede salir de casa. Pero es un consuelo, claro que es un consuelo, ¿no? Pero vamos a ver si ahora queremos un cristianismo virtual. De eso nada, El cristianismo es real, es virtual, no es virtual. Yo cada día en la Eucaristía, y eso que a mí no me gusta mucho el rito de paz, porque conozco a la Grey que el Señor me ha confiado, y por lo menos antes de la pandemia llegaba el rito de paz y mis viejecitas adorables cogían el bastón, se salían de un banco, se iban al otro, hablaban, hacían allí el pequeño romance y reservaba la paz, solo el rito de paz lo reservaba para el domingo. Pero ahora me quedo todos los días con las ganas de decir, daos fraternalmente la paz. Porque el abrazo y el beso es el gesto más cristiano que existe. Y esto de no poder besar y abrazar ahora, esto huele espiritualmente muy mal. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto me huele muy mal. Porque vamos a ver, el hermano Roger Schutz
de feliz memoria, que fue el fundador del monasterio ecuménico de Tessé, en Francia, para orar por la unión de los cristianos. Era protestante y tenía permiso de la Santa Sede para recibir la comunión. Y en la misa en el funeral de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, el entonces cardenal Ratzinger le dio la comunión a Roger Sus, que estaba ya viejecito en una silla de ruedas. Este hombre, que era un hombre de Dios, este hombre decía: el gesto más cristiano que existe es el abrazo tal como se lo dan en el sur de Europa, los españoles, los italianos, los griegos. Ahora no podemos ni besar ni abrazar. Esto no está claro, ¿sabéis? No está claro. Pero, en fin, en cualquier caso, lo primero, convertirse. Lo primero, convertirse. Y el cristianismo es real, no es virtual. Y uno no se puede confesar por teléfono ni por internet. En una ocasión me llamó un hombre desde Buenos Aires diciéndome que se quería confesar conmigo. Y le expliqué que eso no se podía hacer por teléfono. Oye, el hombre no lo sabía. Con todo esto de las redes sociales y todo esto que está tan de moda, ¿no? Pues en fin, ya la gente se cree que es lo mismo lo virtual que lo real. No, no, no. No es para nada lo mismo. Entonces, nosotros afirmamos la primacía de lo real. Bien, y la tercera gran verdad que el Señor nos revela a propósito del misterio del mal es la cruz. La cruz es el crisol donde Dios transforma todo en amor divino, en amor que baja del cielo. La cruz es el crisol donde se pone el propio Cristo para manifestar el amor de Dios, el amor que el Padre nos tiene, el fuego devorador que es el Espíritu Santo. Esta renovación del hombre y del mundo en la gloria de Dios pasa necesariamente por la cruz. El misterio de la cruz es la apertura de un corazón herido de muerte que transforma todo en amor y lo salva todo por el don del Espíritu Santo. La misión de Cristo consiste en penetrar en el abismo inaccesible del mal y transformarlo en esplendor de luz y de amor. Y esto le costó al Señor la cruz. Y cuando decimos la cruz, oye, los que sois valientes, de cuando en cuando mirad la película esa, La Pasión de Cristo, ¿no? Para ver un poco lo que fue la cruz. Pues claro, cruz es una palabra, pero cuando uno lo ve lo que fue eso, vaya una broma. Ahí se metió el Señor, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, en el corazón del mal, para transfigurarlo todo e iniciar el mundo nuevo que profetizó Isaías, el mundo transfigurado en el Espíritu Santo y que empieza con su propia resurrección. Pero fijaros bien, la muerte pertenece al misterio del mal. Quizá es la manifestación más tremenda del misterio del mal, la muerte. Y el Señor se mete en ella. Dice, metámonos aquí en lo más hondo de este misterio, venga. Y desde aquí, desde lo más hondo, vamos a vencer al mal. Y entonces Cristo resucitado hace una cosa que es curiosa, por decir así. Resucita, pero resucita con las 5 llagas abiertas. Glorificadas, pero abiertas.
Hombre, cuando Él resucitó a Lázaro, lo resucitó entero. ¿Por qué Él quiere resucitar y guardar en su cuerpo las 5 llagas abiertas? Pues para que nosotros comprendamos que el mal se vence asumiéndolo y sumergiéndolo en el océano del amor de Dios. El mal no se vence huyendo de él. El mal se vence entrando en él y sumergiéndolo todo en el amor de Dios, en un amor más grande que el mal. Es lo que hizo Cristo. ¿Y eso qué significa para nuestra vida? Pues significa, no resistas al mal. El mal que te toque, el que te toque, no lo busques, eso sería una locura. No busques nunca el mal. No busques el mal, no busques el sufrimiento. Pero el que te toque, que te tocará, alguno te tocará a lo largo de tu vida, asúmelo y sumérgelo en el océano del amor de Dios. Me diréis, ¿y cómo se hace eso? Pues fundamentalmente con 2 actitudes. Una, diciéndole a Dios, tú no tienes culpa de nada. Esto es importantísimo, Lo dijo el buen ladrón, amigo. Y por eso el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso es fundamental. Cuando el mal me golpea, es fundamental que yo le diga a Dios, tú no tienes culpa de nada. Sé que me amas. Sé que eres amor. Sé que esto es para una belleza más grande. Aunque no vea el cómo, ni el por qué, ni en fin, y aunque esté ahora desconcertado. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, si ese mal me lo provoca un ser humano, perdonándole. Perdonando a ese ser humano. Y en el momento mismo en que me está infligiendo el mal, pidiéndole al Señor que no le tome en cuenta ese pecado, como hizo Esteban cuando lo apedreaban. No les tomes en cuenta este pecado. Esa es la manera de coger el mal y sumergirlo en el océano del amor de Dios. Y así es como se derrota al mal. No huyendo, sino tampoco buscándolo, Por supuesto que a nadie se le ocurra. Pero cuando el mal me golpea de la manera que sea, pues apostando al amor con mayúscula, que es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, como más fuerte que el mal. Ese es el punto, ¿no? Y por eso el Señor lleva las 5 llagas abiertas en su cuerpo glorioso por toda la eternidad. Es una manera de recordarnos que la muerte ha sido devorada en la victoria, pero que Él ha estado muerto, que el mal se ha cebado en Él. Pero el amor de Dios es más fuerte que eso y por eso Él ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.